Activando el poder del nuevo pacto viviremos en victoria financiera. Les invito para que me sigan a través de nuestro Facebook Live, aquí en esta página oficial, para compartir con ustedes esta serie a la que le hemos llamado Blindaje Financiero, domina el reino aquí y ahora. En este tiempo que estamos viviendo de emergencia sanitaria y de crisis económica, es muy importante que nosotros tengamos la seguridad de la protección sobrenatural que Dios nos ofrece en todo momento. Porque aunque lo que está ocurriendo en este mundo puede afectarnos a nosotros y nos puede perjudicar, vamos a través de esta serie que el Señor nos ha dado victoria financiera y nos llama a vivir en este mundo como hijos amados y herederos de riqueza. Esto va a estar muy padre. Quiero pedirte que me des un momento porque voy en este momento a publicar esta transmisión para que puedan seguirnos en nuestros chats. Desde luego, pues tenemos muchas personas que están recibiendo notificación cada vez que nosotros hacemos una transmisión. Y entonces voy a tomar un momentito para poder compartir. Así que en un momento más estaremos aquí tomando ya en forma nuestro tema. Muy bien, quiero mandar un saludo a nuestra familia y queridos amigos que están aquí acompañándonos. Creo que este horario es bueno, resulta muy adecuado para poder sentarse ahí en casa, poder recibir una palabra que en estos momentos esté fortaleciendo nuestra fe y nuestro corazón para vivir en victoria financiera. Muy bien, vamos a empezar a avisar aquí en los chats el inicio de esta transmisión para las personas que quieran acompañarnos, puedan hacer. Muy bien, así que está muy interesante lo que vamos a ver en esta plática. Este es un tema que para mí es muy emocionante. Hemos vivido por muchos años en nuestro ministerio grandes experiencias de libertad financiera, de prosperidad, de abundancia. Hemos visto a lo largo de muchos años personas llegar en quiebra económica. Recuerdo un matrimonio que llegó con nosotros diciéndonos: tenemos casas, pastor, tenemos casas, tenemos propiedades, tenemos autos, pero no tenemos un solo centavo. Recuerdo que nos comentaron que tenían como 2 años de no poder rentar su casa, y en cuanto empezaron a reunirse con nosotros, su situación cambió. En unas semanas su casa se comenzó a rentar. Pasado algún tiempo pudimos ver cómo se hicieron de un auto nuevo, una camioneta nueva. Hemos tenido grandes experiencias, grandes satisfacciones de ver a las personas al llegar a comenzar a vivir un nuevo tiempo de su vida en Cristo, cómo Dios comienza a bendecirles, cómo Dios empieza a prosperarles y empiezan a vivir una transformación también en el área financiera. Muy bien, estoy terminando aquí de compartir en nuestros chats para que las personas, vamos a dar un momento a ver si hay personas también que desean unirse a la transmisión, a esta plática, nos puedan acompañar. ¿De acuerdo? Así que permítanme un momento más porque estamos aquí ya casi terminando de compartir aquí en los chats. Prefiero hacerlo así porque una vez que comienza la transmisión, pues ya las personas empiezan a ver que hay imágenes que ya estamos compartiendo. Sí, así es. Qué gusto saludarles ahí, queridos amigos. Paolo, Rosalío, qué gusto saludarles. Sí, estoy terminando aquí de compartir en nuestro chat. Bien, activando el poder del nuevo pacto viviremos en victoria financiera. En estos momentos, tanto los pastores como en las iglesias necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe y nuestro corazón para atravesar este tiempo de emergencia sanitaria y de crisis económica, haciendo uso de nuestra fe y la autoridad que Dios nos ha dado como hijos amados, como herederos,
Les decía que este es un tema que a mí me emociona mucho compartir siempre. Hemos podido vivir grandes experiencias aquí en el ministerio, viendo personas levantarse de la quiebra económica, de comenzar negocios, de ser bendecidos grandemente, tener su casa, sus autos nuevos. Es maravilloso ver cómo Dios prospera a sus hijos y les bendice. Así que bien, lo primero que quiero en esta plática compartir con ustedes es la importancia que tiene el poder del nuevo pacto. Quiero hablar de la transferencia de riqueza, la primera transferencia de riqueza de la cual nos habla la Biblia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de una esclavitud de 430 años. Y cómo el pueblo de Israel salió enriquecido después de que Dios les había dado libertad en la tierra de Egipto. Y me gustaría comenzar por ahí precisamente porque esta semana que ha pasado, la semana anterior fue Semana Santa, este domingo celebramos Domingo de Resurrección y estamos por tanto celebrando el poder del nuevo pacto, la sangre de Cristo, a través de la cual nosotros hemos sido reconciliados con Dios. A través de la sangre de Cristo sabemos que hemos sido perdonados y por tanto que hemos recibido una nueva identidad para vivir como hijos amados y herederos. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, dice, el derecho legal. Eso es así como se traduce la palabra potestad del griego, es el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que esto es tan importante cuando una persona abre su corazón y recibe a Cristo. Nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esto quiere decir que salimos del sistema de este mundo donde nosotros como el pueblo de Israel sufrimos por una esclavitud del sistema de este mundo, una esclavitud también en el área financiera. Así que me gustaría comentar esto ahí en el libro del Éxodo, capítulo 12. Cuando el pueblo de Israel estaba esa noche de Pascua, después de haber sacrificado al cordero y haber puesto la sangre de ese cordero en las puertas de sus casas, y de esta manera blindaron sus casas de la mortandad, de la plaga de mortandad que mató a todos los primogénitos en tierra de Egipto. Y dice que ellos esa noche finalmente el faraón fue quebrantado y dio la orden de que ellos salieran en libertad de la esclavitud que habían sufrido. Y dice aquí en Éxodo capítulo 12, en el verso 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Dice aquí que ellos siguieron una instrucción, una orden de Moisés, y es que pedirían a los egipcios una indemnización por todo el tiempo de esclavitud que habían sufrido. Pidieron alhajas de plata, de oro y vestidos. Y dice el verso 36 que el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, dice aquí en Éxodo. Así que aquí podemos ver entonces que el pueblo de Israel salió el pueblo de Israel enriquecido después de haber sufrido esclavitud por tanto tiempo. El pueblo de Israel salió grandemente enriquecido. La Biblia después, en el libro de Deuteronomio, Dios estableció en la ley que cuando un esclavo de ser indemnizado. Por eso es que Moisés dio esta instrucción que después también sería parte de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Hay que recordar que una de las plagas con las que Dios trajo un juicio sobre Egipto fue la de las langostas. Y en esa ocasión dice cómo Moisés vino al faraón buscando llegar a un acuerdo para que Faraón diera la orden de libertad al pueblo de Israel, y Faraón
pues quiso negociar con ellos. Los había engañado en ocasiones anteriores, en esta ocasión quiso negociar. Y dice Éxodo capítulo 10, verso 26, que Faraón quería dejarles en libertad, pero a cambio de que ellos dejaran todos sus ganados y todas sus posesiones en Egipto. Y esto nos habla de cómo, de la misma manera, muchas veces el enemigo busca negociar con nosotros cuando encontramos salvación en Cristo. Muchas veces busca negociar con nosotros y quiere que nosotros renunciemos a lo que teníamos antes de conocer al Señor. Él nos puede hacer creer que no tenemos derecho a conservar todas nuestras posesiones una vez que tenemos a Cristo. Y en Éxodo 10, 26 dice cómo la respuesta de Moisés fue no negociar con el faraón. Así que no tenemos que renunciar a nada, no tienes que renunciar a tu familia, no tienes que renunciar a prosperidad, a abundancia, porque Dios ha hecho una redención completa. No solamente darnos vida eterna, no solo darnos una nueva vida, sino como Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que dijo aquí en Éxodo 10, 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Observa qué interesante, cómo aquí nos está diciendo que para Dios es importante nuestra situación económica y nuestro bienestar en este mundo. Moisés estaba diciendo a Faraón que ellos necesitaban riquezas, porque con esas riquezas iban a servir al Señor. Así que efectivamente, cuando la Biblia nos habla acerca del dinero, lo que Dios hace es expresarnos su deseo y su voluntad de traer bienestar, de prosperarnos y aún de enriquecer a sus hijos, simplemente porque Dios nos ama. Y sabemos que el hombre, al separarse de Dios, trajo maldición a este mundo, trajo maldición a la tierra. La Biblia nos dice cómo Dios dio una sentencia que consistió simplemente en dejar al hombre sufrir las consecuencias de una decisión equivocada. La Biblia nos dice cómo Dios le dio al hombre la libertad de escoger, y el hombre escogió seguir su propio camino, confiar en sí mismo y apartarse de Dios. Así que nos dice aquí en el capítulo 3 del libro del Génesis cómo vino una maldición por causa de la desobediencia del hombre. Esa es la razón que en este mundo haya pobreza, esa es la razón que en este mundo haya aflicción, en este mundo haya maldad por causa del dinero. Sí, así es. Cuando le dijo al hombre, ¿verdad? Cuando confrontó al hombre y trajo una sentencia por causa de su desobediencia, y en Éxodo capítulo 3, verso 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues entonces polvo eres y al polvo volverás. Así que estamos viendo que esta maldición que vino por causa de la separación del hombre, de su desobediencia, de su rebelión, esta maldición de pobreza, que consistiría en que el hombre tendría que trabajar con mucho esfuerzo para tener fruto de la tierra, y también tendría que obtener el sustento con el sudor de su frente. Entonces esto nos habla de la misma manera como Israel, al salir de Egipto, representa a todos aquellos que han escuchado la voz de Dios y han salido fuera de este mundo para reconocer que necesitan de Dios, y para reconocer que a través de Cristo Jesús tenemos nosotros vida eterna. Así que aquí vemos que también se rompe esta maldición de pobreza con la que Adán trajo maldición sobre toda la tierra. Aquí nos dice claramente que la maldición vino por causa de esta desobediencia, pero por causa de la obediencia del postrer Adán, Dios lo que hizo fue hacernos libres de toda maldición de pobreza. Así que en Cristo Jesús somos libres de toda maldición de pobreza. Una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, es que para colocar la sangre
activar el poder de la sangre del cordero sacrificado, para activar el poder de este nuevo pacto, ellos deberían, en el verso 22 de Éxodo 12, tomar un manojo de hisopo. El hisopo es una mata, dicen que es la planta de la mejorana, que es como una enredadera. Y la instrucción era que ellos tomaran de esta planta, de esta mata de hisopo, como si fuera una brocha, tomaran de la sangre que estaba en el hebrillo y untaran el dintel y los postes de las entradas de sus casas para cubrir con sus casas, cubrir y proteger con la sangre del cordero sacrificado. De esta manera el ángel de la muerte pasaría por encima. De ahí viene la palabra Pascua, Passover, en inglés pasar por encima o pasar de largo. Y entonces no era suficiente haber sacrificado a ese cordero, sino era necesario todavía aplicar la sangre en la entrada de sus casas. En esto consiste activar el poder del nuevo pacto, en que nosotros tomemos la sangre de Cristo para ponerlo sobre nuestras finanzas, sobre la obra de nuestras manos, sobre el negocio, sobre todo lo que tú haces, sobre todo lo que tú tienes, sobre la entrada de las puertas de tus casas. Es necesario activar la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, para que de esta manera venga una libertad de toda maldición, de pobreza, y nosotros seamos empoderados en este mundo. Así que ese hisopo representa nuestra fe. Es nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, cuando decidimos usar nuestra fe para tomar todo lo que se hizo a nuestro favor, tomar provecho del nuevo pacto, del sacrificio de Jesús. A través de nuestra fe vamos a activar el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El nuevo pacto consiste en que ahora la unión que haría que nosotros seamos libres de pobreza, nuestra unión a Dios por medio de Cristo Jesús, viniera a través de ese sacrificio. Ya no estaría basada en lo que hacemos o en lo que no hacemos, en lo que dicta la ley. Ya no estaría basada en si obedecemos la ley o los 10 mandamientos. La verdad es que todos sabemos que nadie es capaz de ser obediente a los 10 mandamientos. Y cualquiera que falle en alguno de estos 10 mandamientos, la Biblia dice que falla en toda la ley. Así que Dios dio la ley para que de esta manera pudiéramos conocer el pecado, pudiéramos saber en qué forma en nuestra vida había injusticia, y por esa razón pudiéramos saber por qué estábamos separados de Dios. Entonces el nuevo pacto consiste en que nuestra confianza está en el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús para ser unidos a Dios y poder disfrutar de todo el bienestar que Dios tiene para nosotros, porque Él nos ama. Así que lo que vamos a ver aquí, este primer principio y muy poderoso, es que tienes que aprender a activar el poder de la sangre de Cristo para vivir en identidad, para vivir en autoridad. Sí, porque necesitamos autoridad en estos momentos para confrontar la crisis económica. Se necesita autoridad, pero para que nosotros podamos orar con autoridad y podamos vivir con autoridad, es necesario que haya un cambio de nuestro entendimiento, un cambio de nuestra mentalidad. Muchas personas creen que el dinero es malo, que el dinero corrompe o que el dinero solamente echa a perder a las personas, pero si tú vas a la Biblia, tu mente va a ser alumbrada, tu entendimiento va a ser iluminado y te vas a dar cuenta que Dios percibe el dinero de una manera diferente. Hay que recordar que cuando Dios hizo todas las cosas o recreó todas las cosas, Él preparó un lugar maravilloso para vivir para la primera pareja. Un lugar maravilloso, lleno de abundancia. Ellos no necesitaban realmente hacer ningún esfuerzo para poder vivir en ese lugar. Solo tendrían que disfrutar de ese lugar. De hecho, por eso el hombre fue hecho por Dios en el 6º día. Para que al llegar el 7º día, que era el día en que Dios había terminado su obra y era un día de descanso, el hombre entró en la creación al 7º día, y por tanto, desde el principio el hombre supo que él estaba llamado a disfrutar y a descansar, confiando en todo lo que Dios había hecho para darle bienestar. Así que ese huerto era un lugar de abundancia, un lugar maravilloso para vivir. Dios siempre hace eso. Por eso es que cuando José llegó a Egipto, tú recordarás que el faraón de aquel tiempo les asignó un lugar llamado Gosén, que fue un lugar donde ellos disfrutaban de abundancia, y ahí recibieron una protección sobrenatural cuando las plagas cayeron sobre Egipto en el tiempo de Moisés. Dios siempre todo lo que hace, lo hace con abundancia. Dios es un Dios de abundancia.
Muchos se sorprenderán entonces al saber que Jesús habló de dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. Habló más del tema del dinero que de cualquier otro tema. De las 38 parábolas del Nuevo Testamento, 16 de ellas trataron temas de finanzas y de bienes. La Biblia contiene 500 versículos sobre el tema de la oración. Menos de 500 versículos hablan de la fe, pero hay más de 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Así es, en realidad Dios no tiene ningún problema con que en este mundo haya abundancia y haya prosperidad. Él desea para ti abundancia y prosperidad. Dice la Escritura en 3 de Juan verso 2, amado, yo deseo, dice, que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Dice, amado, lo primero que Dios dice es que somos amados por Dios. Y por tanto aquellos que le conocen y son amados por Dios, dice, Él desea. La voluntad de Dios es que tú prosperes en todas las cosas, dice, y tengas salud así como prospera tu alma. Así que aquí hay un principio muy poderoso para vivir en identidad de hijos amados y herederos. Y el principio es que somos amados, pero nosotros vamos a prosperar en los negocios, vamos a prosperar con el dinero en la medida en que prosperemos interiormente. La prosperidad del alma va a determinar nuestra prosperidad financiera. Por eso nos ha sido dada la palabra, para que a través de su palabra nosotros sepamos lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Y lo primero que tú tienes que saber es que además de darte vida eterna, junto con ello, con Cristo, dice que nos han sido dadas todas las cosas allá en Romanos capítulo 8, a partir del verso 25, dice que el que no escatimó, el que no rehusó darnos ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Cristo nos ha dado libertad de la maldición de pobreza. Y nos ha dado libertad para no vivir agobiados en el sistema de este mundo, sino salir del Egipto de este mundo para vivir en su reino. Porque su reino es un lugar de abundancia, de prosperidad. Pero por esa razón, su reino comienza a operar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es tan importante transformarse en un discípulo, en un seguidor, porque aquellos que se transforman en seguidores de Cristo renuevan su entendimiento, cambian su mentalidad. Cambian su mentalidad, así es. Yo creo que no podemos evitar reflexionar en estos días de cuarentena, en este tiempo de emergencia sanitaria. No podemos evitar reflexionar. Sea que nos quedemos en casa o que tengamos necesidad de salir, tenemos que reconocer que las cosas no han estado bien en nuestra vida y que las cosas necesitan cambiar. Y la única manera en que tú puedes cambiar tu vida y reiniciar en esta temporada es cambiando tu mentalidad, cambiando la mentalidad de pobreza, la mentalidad de derrota, la mentalidad de pánico y de miedo con la que muchas personas están viviendo el día de hoy. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Por eso Romanos 12, verso 2 nos dice que necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Ahí, si tú tienes la Biblia a tu mano, acompáñame y sígueme ahí. Romanos, ahí en el capítulo 12, dice algo poderoso para entender que la renovación de nuestra mente, el cambio de mentalidad, es muy importante. El experto en finanzas Howard Dayton, en su libro Su Dinero, cuenta que mediante un análisis detallado, él revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. Así es. Romanos capítulo 12, en el verso 2, recuerdas que dice, no se conformen a este siglo, no te conformes a la pobreza que hay en este mundo, no te conformes a este siglo, dice, no tomes la forma de este mundo, no vivas como la gente vive en este mundo, agobiada, preocupada por el dinero. No tomes la forma de vida que la gente, como viven las personas en este mundo, cuando ignoramos quién es Dios, cuando no conocemos a Dios y vivimos afanados y preocupados y atrás del dinero, dejando que el dinero nos gobierne y haciéndonos esclavos del dinero. No te conformes, no tomes esa forma de vida. Dice, no te conformes a este siglo,
dice, sino transformaos, dice, sé transformado. Y esta es nuestra responsabilidad. Somos responsables de ir a lo que la Biblia nos dice. Somos responsables de aceptar lo que dice la Biblia, porque esta es la verdad. Y cuando nosotros tomamos lo que la palabra nos dice, somos transformados. Así que tenemos que aprender a someter nuestra mente, nuestros prejuicios, nuestras creencias. Quizás tú provienes de una familia donde siempre hubo pobreza, o de una familia donde hubo codicia, avaricia por el dinero, o de una familia que vivió centrada en los negocios, que quizás tú vienes de una familia donde lo más importante era el dinero, o una familia donde nunca había dinero, siempre hubo mucha pobreza. Pero dice que podemos ser transformados y es nuestra responsabilidad ahora transformarnos. Dice que seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y de esta manera comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y qué padre saber que la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos en abundancia y en sobreabundancia, porque sobreabundancia nos habla de vivir por encima de la abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y todavía hay sobreabundancia. Qué maravilloso es ver esto en la palabra. Así que nosotros necesitamos, por tanto, nuestro entendimiento y darnos cuenta que nosotros no tenemos por qué más vivir como esclavos del dinero. Una de las escrituras muy poderosas que me gusta compartir es lo que nos dice en primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6. Nos dice en el verso 17. Si tienes la Biblia contigo, busca primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Wow, esto ya quebranta la mente humana. Esto quebranta la codicia de la mente, la avaricia de la mente. Cuando dice, manda a los que son ricos en este mundo de la iglesia, a los que son ricos en la iglesia, que no sean altivos por causa del dinero. De hecho, la palabra soberbia en el griego, hiper, es una palabra de dos vocablos. Hiper se refiere a alguien que se pone por encima de los demás por causa del dinero. Esa es la altivez. Personas que porque tienen dinero son prepotentes y se sienten superiores a las demás personas. Dice que esas personas están poniendo su confianza en el dinero. Que no pongas tu confianza en el dinero. Por eso Dios nos llama a renunciar a la confianza al dinero. Y lo hace de una manera práctica. Por eso Dios habla del diezmo y de las ofrendas. Una persona que no trae el diezmo y la ofrenda, básicamente es alguien que está poniendo su confianza en el dinero. Alguien que está pensando, es que si yo doy el diezmo y doy ofrenda, pues ya no me va a alcanzar. ¿Y yo con qué me voy a quedar? Entonces tú necesitas entender lo que nos dice aquí la Escritura, que esto es poner confianza en el dinero. Por eso Dios no solo nos habla de la abundancia que Él nos da, sino también de la fe que tenemos que activar para poder recibir esa abundancia. Así que nos dice, diles a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, dice, ahí está. No poner tu confianza en lo que Dios te ha dado, sino el que nos da todas las cosas que ahora tenemos, en el Dios vivo. Y nos dice, número uno, que nos da, número uno, todo lo que podemos recibir en abundancia y en prosperidad es algo que nos es dado. Y si es algo que se nos da como un regalo, tenemos que aprender a recibir por medio de la fe. Así que en primer lugar dice que este Dios vivo, nuestro Dios vivo, está vivo, que no está ajeno a nuestras necesidades. Es un Dios, por tanto, que sabe que nosotros necesitamos las cosas de esta vida moderna en que vivimos para poder sobrevivir en este mundo. Él es un Dios que nos ama y que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Por eso Jesús nos decía en Mateo 6:31, no se preocupen, no se agobien, diciendo ustedes a sí mismos, diciendo dentro de sí, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dice. Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, dice. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Así que podemos ver que Dios es un Padre para nosotros,
un padre que tiene cuidado de sus hijos, que quiere lo mejor para sus hijos, que nos ama y que Él sabe todo de lo cual nosotros tenemos necesidad. Ese es el Dios vivo del que nos habla aquí Timoteo 6:17. Es un Dios que número uno nos da, dice, nos da todas las cosas. Número uno nos da. Por eso dice en Juan 3:26, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27, 26-27, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hasta dicen, ¿verdad?, que boda y mortaja del cielo baja, dice la gente. Así que eso nos dice todo lo que podemos nosotros esperar de parte de Dios es algo que solamente lo vamos a recibir. Es lo que nos ha sido dado. Y entonces tú tienes que darte cuenta de toda la abundancia que te ha sido dada en Cristo Jesús. Número uno, que nos da. Número dos, todas las cosas. No lo más necesario, no lo indispensable. Dice que nos da todas las cosas en segundo lugar. En tercer lugar, dice que es en abundancia. Número 4, para que lo disfrutemos. Eclesiastés dice que es un regalo de Dios disfrutar lo que tenemos. ¿Cuántas personas, queridos amigos, tienen tanto y no lo disfrutan? ¿Y cuántos pueden tener tan poco y un plato de frijoles, pero les sabe riquísimo? Porque ese es un don también de Dios. La capacidad de disfrutar de las cosas es un don también que viene de Dios. Entonces por eso dice ahí, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Observa. Esto nos recuerda al pueblo de Israel, a Moisés, que le dijo al faraón, nosotros no te vamos a dejar ni una pezuña de nuestro ganado, nos vamos a llevar todo nuestro ganado. Y no solo eso, sino además ellos recibieron plata y oro en Egipto y salieron riquísimos de ahí. Es la primera transferencia de riqueza. Dice que todo lo que guardan los injustos está guardado para la mano de los justos, en el libro de Proverbios. Así que aquí nos dice que nosotros no somos esclavos del dinero, recordándonos una vez más la Pascua de Israel, recordándonos una vez más que este cordero sacrificado nos hizo libres de maldición de pobreza y nos hace participar de una transferencia de riqueza, haciéndonos herederos de las riquezas de este mundo. No somos esclavos del dinero, pero aquí dice Timoteo 6:17 y 18, que nosotros estamos llamados a hacer que el dinero nos sirva como un esclavo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y usar el dinero como un esclavo que nos sirve a nosotros y no nosotros vamos a servir al dinero. Por eso dice, hagan bien con el dinero, hagan bien con la riqueza. Dice, que sean ricos en buenas obras, generosos, dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, atesorando, dice, no para sí mismos, dice, sino atesorando. Habrá una recompensa por la forma en que nosotros usamos el dinero y daremos cuentas de cómo usamos el dinero en este mundo. Y sí, claro que sí, Dios nos va a pedir cuentas, y como lo presenta en las parábolas, ¿recuerdas? Hay parábolas que nos hablan de esto. Cuando el rey viene y pide cuentas al que le dio 10 minas, al que le dio 5 minas, al que le dio una mina, al que les dio talentos, Dios entrega riqueza y Él va a pedir cuentas por la manera en que usamos esa riqueza. Así que en siguiente lugar tenemos que aprender, por tanto, nosotros a entrar en la batalla financiera con identidad y con autoridad. La batalla financiera es una batalla de identidad. Se trata de preguntarse quién soy yo en realidad. Y dice la Escritura, dice ahí ahora en 2 de Corintios 8:9 nos dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Entonces la palabra dice que nosotros somos para Dios hijos amados y herederos. Somos los dueños de todo lo que le pertenece a Dios. Así que la batalla financiera se gana con autoridad. Necesitamos en este tiempo resetearnos y reiniciar nuestra vida con una nueva identidad en Cristo. El poder del nuevo pacto consiste en que nos ha hecho a nosotros libres de lo que éramos
para hacernos una nueva criatura. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, que para los que están en Cristo, dice, es una nueva creación, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Así que la victoria financiera nosotros la vamos a tener con identidad. Por eso el conflicto está en la mente, no está con el dinero. El conflicto no está en la crisis, si hay crisis o no hay crisis. El conflicto está en lo que nosotros creemos y pensamos. Porque aún para que nosotros podamos orar con efectividad, es necesario que nosotros lo hagamos con convicción. Porque la oración no es algo mágico. La oración en realidad, cuando nosotros oramos, estamos usando la fe y la autoridad que tenemos en Cristo. Una persona que tiene fe va a orar. Una persona que sabe quién es para Dios, amado, hijo amado y heredero, va a usar la autoridad que Dios le ha dado. Y por tanto, este nuevo pacto lo que nos hace es hacernos vivir en esta nueva identidad, con autoridad. Entonces dice que somos ricos herederos de Dios. Ricos herederos de Dios. Y el conflicto está en la mente. En la mente, la crisis ahorita sanitaria, la pandemia ahorita está en el pánico y en el miedo con la que la gente vive en el corazón y vive en la mente. Por eso hemos escuchado noticias tan lamentables. El día de ayer no sé si se enteraron, una noticia de una señora que le robó a un niño en el mercado. Déjame buscar aquí la nota en internet, a ver si la puedo compartir con ustedes. Dice que en las redes sociales había mucha molestia por esta señora que en Michoacán, en Michoacán dice que en un mercado estaba ahí, había un niño comprando, llevando el encargo para su casa del mercado, comprando verduras, fruta, y dejó el dinero, un billete ahí ahí encima de los limones, mientras él estaba tomando las cosas que necesitaba. Y dijeron que una señora, hay un video de esto, y la señora se dio cuenta y tomó el billete y de esta forma le robó al niño y se hizo la escogiendo el niño pobrecito. Cuando él buscó su billete y no lo encontraba por ningún lado, estaba angustiadísimo. ¿Y qué creen que hizo la señora? Tomó el billete que le había robado al niño, que él había dejado ahí descuidadamente encima de los limones, y con ese billete pagó lo que ella llevó. Dicen que estaba la gente en redes sociales enojadísima. ¿Por qué hace la gente estas cosas? Precisamente por eso, porque la gente vive con miedo, con incertidumbre, y las personas piensan que es legítimo recurrir a cualquier forma de sobrevivencia. Por eso sabemos que hay delincuencia, hay robos. Por eso se estaban organizando en semanas, o se han venido organizando saqueos a las tiendas de conveniencia, porque la gente está llena de miedo y de pánico por lo que está pasando con esta pandemia. Así que necesitamos ganar la batalla financiera en la mente y en el corazón primeramente, y establecernos en la identidad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Muy bien, familia, vamos a seguir compartiendo con ustedes, queridos amigos, y yo espero que tú me acompañes nuevamente en la próxima. Pueden aquí hacer sus comentarios aquí en el chat. Si tienen algún comentario, alguna duda que ustedes quieran hacer, nosotros vamos a estarlo compartiendo con ustedes. Esta es la serie de conferencias que he venido compartiendo, que le he llamado Domina el Reino Aquí y Ahora, donde estamos aprendiendo a usar la fe y la autoridad que Dios nos ha dado en medio de esta crisis, para vivir en un blindaje sobrenatural y en un blindaje financiero. Muy bien, pues estamos ahí con ustedes en contacto, y les bendecimos para que en este tiempo tú te resetees, tú reinicies, tú te reinventes y renueves tu entendimiento, renueves tu corazón. Afírmate con la fe que Dios te ha dado, afírmate con la convicción de que Dios te ama, eres su especial tesoro. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él nos ha dado victoria financiera y nos ha llamado en este mundo para manifestar su grandeza y su poder sobrenatural. Les amamos.